Buen día, compatriotas, hermanos y hermanas de nuestro estado Bolívar. Igualmente queremos saludar a nuestros compatriotas de la patria heroica, la patria hermosa, la patria bolivariana, luchadora y ejemplar. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Parlamento Abierto, una voz del pueblo en revolución. Exactamente la emisión número 704. Gracias por acompañarnos en este programa que se transmite a través de La Voz de Guayana, 89.7 FM, Sonido de la Revolución, desde Ciudad Guayana, municipio Caroní, en el estado Bolívar, de la República Bolivariana de Venezuela. Y los días martes podemos encontrarnos en nuestra emisora hermana, la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la Patria Grande a través de sus distintos diales que están ubicados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, los días martes a partir de las 10 de la mañana. Y recuerden que también este programa se retransmite a través de Radio Regional Bolívar, 101.1 FM desde Ciudad Bolívar, nuestra ciudad capital. Repito e insisto, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a conversar sobre temas de derechos humanos, tema que a todos nos atañe, nos compete y fundamentalmente nos corresponde conocer. Y es fundamentalmente sobre el adulto mayor y la adulta mayor de Venezuela. Recientemente, el día 29 de mayo próximo pasado, se conmemoró en nuestro país el Día Nacional del Adulto Mayor y de la Adulta Mayor, también debemos decirlo. Un día muy interesante para nosotros revisar la situación, pero también la visión de los derechos que le corresponde uso y disfrute al adulto y a la adulta mayor. Y para eso he invitado a una compatriota, luchadora, docente, investigadora, estudiosa, identificada con los adultos y las adultas mayores al máximo. Permanentemente está investigando, permanentemente está haciendo investigaciones, dictando conferencias. Me refiero a la profesora Sandra Quintero. La profesora Sandra Quintero es gerontóloga, directora del programa de gerontología de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, allá en el estado Falcón. Es presidenta encargada de la Red Panamericana de Universidades con programas y carreras de gerontología. Fíjense, tenemos una representante de nuestro país, de nuestra patria, en el contexto internacional. Es directora y editora de la revista Gerociencia. Es coordinadora de la unidad de investigación gerontológica que la va llevando en una dinámica permanente de investigación. Lo hace incluso en los barrios, lo hace en las comunidades, lo hace allá adentro, en un barrio adentro, por decirlo de alguna manera. Y eso es muy importante porque toca lo tangible de lo que ocurre con respecto a los adultos mayores en la comunidad. Ella fue asesora de la Comisión de Adultos Mayores de la Asamblea Nacional Constituyente y pertenece al Grupo Nacional de Abuelos Comunicadores, es locutora y forma parte del programa La Voz del Adulto Mayor que se desarrolla en nuestra emisora hermana, la Radio Nacional de Venezuela, con nuestro amigo y camarada Miguel Rivero y también con el licenciado Diego Esteves en Radio Miraflores. Ambos tienen que ver, están relacionados con Gerontología al Día, que es precisamente como un programa que se está desarrollando. Y es conferencista nacional e internacional la profesora Sandra Quintero. Bueno, yo quiero darle las gracias en nombre de Parlamento Abierto a todos los que trabajamos en este programa, profesora, por haber respondido positivamente, pero también de una manera rápida frente a nuestra invitación para que nos acompañase el día de hoy en esta emisión 704 de Parlamento Abierto, cuando vamos a hablar sobre los adultos y las adultas mayores. Bienvenida, profesora. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ríos. Complacida con la invitación. Para mí realmente es un honor estar con usted y con la gente que sé que le acompaña en esta producción, en este maravilloso espacio de Parlamento Abierto. Siempre he estado a la expectativa por conocer ese escenario y hoy ha sido esta grandiosa oportunidad. Y para mí, por supuesto, es un honor compartir este escenario
a través de estas tecnologías que hoy, en lugar de separarnos, más bien propician el acercamiento para entender diversas formas de manifestación, conocimiento y actividades que nosotros estemos desarrollando. Complacida y bueno, a su orden, en función de lo que podamos conversar en su programa. Bueno, para nosotros de verdad, profesora, es un placer, un honor y nos ponen niveles altos del conocimiento, de lo que usted nos va a impregnar de alguna manera con su experiencia, con sus estudios, con sus prácticas, fundamentalmente, sobre esta materia que hemos conversado en otras ocasiones, una materia que todos los venezolanos y las venezolanas debemos conocer, debemos familiarizarnos, porque irremediablemente estamos de alguna forma ubicados en el contexto de que todos vamos a ser adultos mayores, primero Dios, evidentemente, frente a nuestras situaciones. En Venezuela hay algunos artículos constitucionales muy referenciados. Yo estuve averiguando un poco lo que podemos vincular al derecho de los adultos mayores. Por ejemplo, el artículo 2, cuando señala que de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde quedó establecido que Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Eso tiene que ver con nuestros adultos y adultas mayores. Y evidentemente el derecho que le imprime, fundamentalmente para la autonomía. Y por eso la visión de usted con respecto fundamentalmente a esta situación de derechos de los adultos y adultas mayores en nuestra patria, que creo hay pocas constituciones donde le dan tanta fuerza, pero quisiera escuchar de ustedes, como también nuestros usuarios y usuarias, esa visión holística de los derechos y la autonomía de los adultos y adultas mayores en Venezuela. Bueno, fíjese una cosa, doctor, ¿no? Que en base a este artículo que aquí ha referenciado, yo quisiera hacer un especial énfasis en dos aspectos puntuales. Uno relacionado con la ética y otro relacionado con la autonomía. Si bien es cierto que hay una serie de documentos a nivel internacional que invitan realmente el reconocimiento de estos, no solamente como derechos, sino como valores humanos. De hecho, el principio de las Naciones Unidas para la atención del adulto mayor, precisamente desde el año 91 ya hablaba del reconocimiento de la autonomía, de la dignidad, de los cuidados, y yo le incorporo el tema de la ética. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta propiciación de la ética, no solamente es para el cuerpo, si se quiere, político, como termina referenciando el artículo, sino también para todos aquellos que realmente tienen en su hacer, en su conocimiento y en su práctica social, laboral, comunitaria, el principio de la ética, ¿ok? Porque esto va a ir enmarcando realmente ese accionar de la persona que hace un servicio hacia el adulto y hacia la adulta mayor. Y esta ética implícita en el respeto a la dignidad humana, el respeto a la privacidad, el respeto a los propios derechos de las personas mayores. Pero dentro de este carácter, si se quiere, del respeto, de esta atención, lo que implica la autonomía del adulto mayor, entendida como la capacidad para tomar las decisiones, tiene que ser también un principio integrador en este artículo, y así lo refiere. Y de hecho, hoy por hoy, la idea es que se pueda propiciar esta autonomía en el adulto y la adulta mayor. De hecho, nosotros pienso que de alguna manera en nuestro país, que es realmente la pregunta que usted hace, en nuestro país se ha promocionado y se ha propiciado espacios de participación que van a contener oportunidades para que el adulto y la adulta mayor sea el que tome la decisión de participar, el que a partir de ese derecho, de esa toma de decisiones o de ese carácter autónomo que tiene la persona mayor, yo lo digo con esta palabra que a lo mejor suena hasta medio extraña, se ha incrustado, se ha integrado en los escenarios no solamente sociales en sus comunidades,
sino también a nivel político. Y el mejor ejemplo es el trabajo que se ha desarrollado con la Comisión Permanente de Adultos y Adultas Mayores de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ha sido si se quiere, un breve ejemplo de cómo el carácter de ética y el carácter de autonomía que están implícitos en este artículo van a referenciar una imagen mucho más productiva de un adulto mayor en nuestro país. Yo pienso, doctor, que por allí este abreboca para entender que los adultos mayores no son personas sin derechos, no son personas pasivas, sino más bien personas que propician este intercambio y esta transformación en sus comunidades, haciendo valer su voz y su voto, es hoy por hoy en nuestro país una oportunidad para entender cómo ese adulto mayor ejerce sus derechos a través de lo que está enmarcado en nuestra Constitución. Fíjense, profesora, que podemos decir que los adultos y adultas mayores, usted lo acaba de decir, se han venido como entronizando dentro de la misma sociedad, dentro del quehacer diario, dentro de la cotidianidad. Los adultos y adultos mayores han venido asumiendo roles muy importantes, pero además de eso, en Venezuela se cultiva lo que es la relación intergeneracional. Tenemos un país joven todavía, transitamos por un bono demográfico, tenemos muchos jóvenes, muchos muchachos que están trabajando incluso en el ámbito político, social, económico, pero están actuando con los adultos mayores. Eso lo podemos observar perfectamente en la Asamblea Nacional con los diputados y diputadas. También en las organizaciones comunitarias, ahí están los adultos mayores y las adultas mayores, quizás más adultas mayores que adultos mayores, dentro de esas organizaciones comunitarias que le han dado una fuerza a lo que es la resistencia de un pueblo frente a los ataques, frente al bloqueo, frente a las medidas coercitivas unilaterales. Y eso es muy importante. Y es tan relevante la participación del adulto mayor. Y saben del peligro, vamos a hablar en estos términos, permítame decirlo de esta manera, parece que ven en el adulto mayor una amenaza porque tratan de descalificarlo cuando el adulto mayor ha asumido roles incluso en la Unión Cívico-Militar, en lo que tiene que ver con la Milicia Nacional Bolivariana. ¿Cuántos adultos y adultas mayores están allí, que están allí formando parte de esta milicia? Y los vemos en los hospitales, los vemos en las escuelas, los vemos en las plazas, ayudando y trabajando en función social fundamentalmente. Y la dinámica que está respondiendo, me imagino yo, a una autonomía, una decisión que tomó esa adulta y adulto mayor. ¿Qué le parece este escenario que lo acabo de visualizar frente a la experiencia fundamentalmente? Bueno, fíjate que ha sido muy, muy acertado, doctor, porque de hecho, dentro del club de adultos mayores que hemos creado en mi comunidad, el club Mis Años Inolvidables, allí hay 6, de los 30 adultos mayores, hay 6 que son milicianos. Y ellos dicen, en este proceso de, si se quiere, de diálogo que hemos sostenido con ellos, fíjate que ellos dicen que mantenerse activos no es solamente hacer ejercicio, no es solamente ir al club, no es solamente hacer las labores del hogar, ¿eh? O las actividades de la vida diaria que nosotros conocemos, sino también servir. Entonces, el servicio hacia la patria, el servicio hacia la otra persona, hacia el país, les ha generado a ellos un grado de satisfacción que ha mejorado su manera de ver el envejecimiento y mejor aún su manera de ver la vejez. De manera tal que estos adultos mayores, aun cuando tienen alguna situación de hipertensión o alguna situación de diabetes, porque una de las cosas que siempre trato de conversar con este club y con todos los clubes, precisamente es este cambio de lenguaje que en lugar de seguir reproduciendo el patrón que muchas veces lamentablemente no lo logramos entender, ¿no? De la enfermedad, hablemos en un lenguaje más positivo, un lenguaje de la salud. O sea, que en lugar de decir yo tengo una enfermedad o yo sufro de, que mejor digamos, tengo una situación de salud que realmente compromete mi capacidad para, qué sé yo, para hacer tal o cual ejercicio o desarrollarme en la comunidad. Entonces, estos adultos mayores que están en esta vida de servicio
han visto cómo servir al otro les promueve ese, si se quiere, ese mejor estado de salud, o les satisface realmente servir a otras personas que ellos, de hecho, lo marcan entre comillas. Servir a otros es como ellos servirse a sí mismos porque mejora su estado de bienestar, su estado de reconocimiento de una mejor calidad de vida y satisface realmente esa necesidad de servicio que tienen todas las personas, ayudar al otro. Muy bien. Precisamente eso es uno de los elementos que nos permite visualizar ese rol protagónico de los adultos mayores cuando ya sabemos que se prevé el envejecimiento de la población y evidentemente hay que tomar medidas al respecto. En este sentido, es importantísimo que los venezolanos y las venezolanas conozcamos esa materia, desde los niños incluso, las niñas, los adolescentes, los adultos, conocer la situación de los adultos, adultas mayores, donde, como les decía al comienzo, pues debemos prever que vamos hacia allá, hacia ese sendero, hacia esa situación. Y por lo tanto es necesario mucho la solidaridad, pero para tener solidaridad hay que entender qué son los adultos mayores, el proceso de envejecimiento y en ese sentido actuar. Yo sé que usted ha venido siempre hablando del tema en las charlas, en las conferencias, sobre ese proceso que debemos conocer los venezolanos, las venezolanas, los hombres, las mujeres, los niños, niñas, adolescentes y los trabajadores y las trabajadoras también, porque en el trabajo somos activos, pero vamos a llegar a un momento cuando vamos a pasar a otra situación de jubilados o pensionados. Yo quisiera que nos hablara un poco sobre esa materia tan importante, porque estoy seguro que muchos de nuestros usuarios y usuarias van a escucharla con mucha atención sobre este tema. Bueno, doctor, fíjese una cosa. Ahí hay dos temas puntuales. Uno, lo que tiene que ver con la preparación de los adolescentes y todo lo que ha significado entender el envejecimiento, ¿cierto? Y la otra que significa, en este caso, la preparación para las personas que están en ese proceso, en ese periodo de preparación para la vida poslaboral, ¿ok? Entonces, hablando del primer, si se quiere, de la primera experiencia, de hecho, en la ley que está ahorita en consulta nacional, de la cual me ha honrado acompañar porque ha significado un aporte en el área de la gerontología, del entendimiento de la vejez y el adulto mayor, la ley de protección integral para la atención del adulto y la adulta mayor de nuestro país, que no tiene, doctor, absolutamente nada que envidiar a las leyes de países hermanos. Nada, absolutamente nada. Porque el carácter, si se quiere, de derechos planteados en la ley está tan completo, porque en un proceso previo a este asesoramiento hice un paseo y me apoyé gracias a parte del trabajo de tesis doctoral que desarrollé, que tenía que ver precisamente con la gerencia gerontológica. Y ahí tuve que hacer una entrevista a gerontólogos de 6 países: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, México y Venezuela, 7 países. Y de estos pude reconocer las leyes. Y esas leyes, fíjate que me sirvieron de marco de referencia para ver realmente, hacer ese contraste, si se quiere, político en materia de atención al adulto mayor. Y entonces, dentro de estas leyes, no está lo que nosotros contenemos en la ley, en la propuesta de ley que se está haciendo en consulta nacional. Y fíjese en algo, para darle respuesta a la primera experiencia que estamos comentando. La necesidad de preparar a la población más joven está propuesto también en esta ley. ¿A partir de qué? Del desarrollo de cátedras, asignaturas o espacios de diálogo para que se pueda dar a entender que el envejecimiento, doctor, es un proceso natural, es un proceso normal del ciclo vital humano, y que para algunos teóricos comienza desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre y para otros desde el momento en que nacemos. Pero indistintamente de la concepción, lo que está claro es que el envejecimiento es un proceso humano, un proceso inherente que tiene en sí cambios y transformaciones a nivel morfológico, a nivel funcional, que van a propiciar cambios también en el entorno. Entonces, desde este entendimiento, que lo trabajamos mucho en gerontología, entiéndase la gerontología como la ciencia que estudia este envejecimiento humano.
y no es una ciencia médica. La gerontología de por sí, al ser una ciencia que produce conocimiento, es una ciencia autónoma. Y quiero hacer esta aclaratoria muy brevemente por el hecho de que a veces se confunde la gerontología como una rama de la medicina. En este caso, la rama de la medicina es precisamente la geriatría. Y la geriatría está abocada al estudio, los cambios y las transformaciones que ocurren en esta persona adulta mayor en su vejez. Y el tratamiento, la detección, tratamiento y rehabilitación de su situación de salud, ¿ok? En el caso de alguna situación de enfermedad. Entonces, volviendo al tema de el envejecimiento, entiéndase como los cambios biológicos, psicológicos y sociales que ocurren por la acción del tiempo en todos los seres vivos, en todas las personas. Entonces, partiendo de aquí, en el campo de la gerontología, nosotros hemos ahondado no solamente en estos tres aspectos, sino también en el aspecto cultural, porque somos seres culturales, pero también somos seres espirituales. Entonces, el envejecimiento aboca o aborda realmente estas 5 dimensiones humanas. Y es desde allí donde todos los que experimentamos, desde los niños, adolescentes, adultos mayores, experimentamos el envejecimiento, es necesario que conozcamos esa forma de reconocer cada uno de esos cambios y propiciar si se quiere, esa preparación para los cambios que le siguen. Hay personas que dicen, es que yo estoy quemando las etapas. Yo pienso que más que quemar etapas es superar las etapas de vida y superarlas en los buenos términos. Entonces, de allí, en la Ley de Protección Integral para el Adulto y la Adulta Mayor, hay una oportunidad para que en las instituciones educativas, y de hecho así lo contempla la ley, se ingrese, se integre, se anexe en la currícula una cátedra, una asignatura, una unidad curricular que propicie realmente este acercamiento. La idea no es crear más universidades o programas de gerontología para que se pueda poblar las universidades en esta carrera. No es esa la intención. La intención es que las personas puedan entender que tienen cambios propios de su envejecimiento personal. Eso en el primer orden. En el segundo orden, que estamos refiriendo a esa preparación de la vida postlaboral, precisamente, todas las instituciones, organizaciones, ministerios, todos los que tienen funcionarios, empleados, personal que está en una vida laboral activa, necesita preparar a su personal, y eso tiene que ser una política, y con todo el respeto que usted se merece, tiene que ser una política para cada institución. ¿Por qué? Porque nosotros, de hecho, la experiencia nos lo ha dicho. En una oportunidad, fíjese, en una oportunidad, y para hacer un ejemplo muy, muy breve, en una oportunidad yo fui funcionario policial, y como funcionario policial, en esa oportunidad, trabajando en la Policía del Estado Falcón, creamos una cátedra de gerontología y preparación al retiro laboral. Y vimos los cambios que a nivel de estructura, que a nivel personal, a nivel de ánimo, a nivel de funcionabilidad, tenían estos funcionarios policiales antes y después de la vida poslaboral. Entonces, con esa muestra de ejemplo, lo llevamos ahorita a la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, de la cual represento, y hemos hecho un programa de preparación al retiro laboral. Y hoy por hoy hemos visto cómo, aun cuando existe siempre ese temor de las personas en no me voy a jubilar, qué hago después de la jubilación, cómo puedo afrontar esa situación de salud, me voy a enfermar si me jubilo, ahora qué hago con lo que sé, ya no sé qué hacer. ¿Ve? Entonces, todas esas incertidumbres que se generan en esta persona que está próxima a jubilarse es parte de la inquietud institucional. Entonces, esa preparación realmente se aboca al planeamiento de una segunda ocupación, al planeamiento de un aprovechamiento de la calidad de vida o del aprovechamiento del entorno a través de la concepción del envejecimiento activo, ya presentado de hecho por la Organización Mundial de la Salud, que desde el año 2002 habla de este aprovechamiento del entorno a nivel mental, a nivel social y a nivel participativo. Entonces, todo ese, si se quiere, andamiaje de ese entorno es más que todo una posibilidad para
una segunda ocupación de la vida poslaboral y también en estos programas de preparación al retiro, preparación a la jubilación, preparación a la vida poslaboral, como quiera llamarse, que es realmente la misma intención, se aborda en el campo de la gerontología, para ponerle el ejemplo concreto, el tratamiento desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la segunda ocupación, el manejo de las emociones, que muchas veces se presta para la incertidumbre, la inquietud, y eso genera, por supuesto, enfermedades a posterior, pero también de las relaciones interpersonales e intergeneracionales. Entonces, y el quinto, si se quiere, el quinto módulo, el quinto componente, que sería el económico. ¿Ve? Y entonces, a partir de todo esto, realmente podemos dar fe o dar muestra de que esa preparación de la persona, y lo digo con mucha propiedad y me responsabilizo por las palabras, siempre lo digo, por las palabras que salen de mi boca, es realmente la prueba de que prepararse para una jubilación y prepararse para esa vida postlaboral realmente es efectivo y mejora la calidad de vida de la persona. Es muy importante, profesora, excelente el enfoque sobre este tema que de verdad debe formar parte de lo que es la formación integral de los ciudadanos y las ciudadanas en las diversas etapas de la vida. Y en este sentido, lo que usted acaba de plantear me parece muy interesante, porque en el título 5 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, allí se desarrolla todo lo que tiene que ver con la autoformación y la formación colectiva, integral, continua y permanente de los trabajadores y las trabajadoras en todas las entidades de trabajo, tanto públicas como privadas. Puede haber un espacio donde se pueda tratar ese tema para despertar en los trabajadores y las trabajadoras llamados activos la curiosidad de conocer más y prepararse con el interés, evidentemente, de alguna forma tomar los elementos y los insumos necesarios para una vida mejor. Estoy hablando para superar las etapas como usted lo acaba de decir. Y en este sentido, fíjense que el problema, superar los miedos, los temores, porque el asunto está en eso, uno lo vive. Los adultos, los trabajadores cuando se van a retirar piensan en el ingreso, que por cierto estamos tratando de mejorar las formas como se le garantiza prestaciones en dinero o económicas a los jubilados y pensionados para que tengan de verdad un mejor poder adquisitivo y una autonomía que también tiene relación los ingresos de los adultos y adultas mayores. Y por otro lado, lo relacionado con sus potencialidades y capacidades que la puedan desarrollar, porque muchos adultos y adultos mayores piensan que al llegar a la edad de un anciano, una anciana, términos que a veces son proclives a generar minusvalía, por decirlo de alguna manera, y que me disculpen los términos, dentro de la percepción del adulto mayor. O sea, en el sentido de que no, yo soy viejo, ya no puedo aprender más, no puedo hacer más nada, no tengo potencialidades, no tengo capacidad, y no es así. No es así porque usted siempre lo ha dicho en este sentido y creo que ahí entra esa formación. Fíjese, en este sentido, tenemos la situación de pandemia y allí el tema con los adultos mayores ha sido muy, pero muy, muy difícil, muy complejo, evidentemente por lo que ha implicado el impacto sobre los adultos y adultas mayores con respecto precisamente a la evolución de la pandemia y la infección por coronavirus. Ahora, muy bien, pero aparte de eso, ¿cómo usted ve en perspectiva la situación post-pandemia? Estamos haciendo un esfuerzo para proteger a todos los adultos y adultos mayores, se están vacunando, peleando porque nos den más vacunas, porque nos manden las vacunas a Venezuela, pero además de eso, vamos en perspectiva, después de la pospandemia, con un mundo cambiante, muy dinámico, con mucha economía digital, que los adultos mayores no lo dejen por fuera. ¿Qué impacto pueda tener? ¿Qué visión tiene usted sobre este tema? Nos quedan, ¿qué? 9 minutos. 9 minutos. Adelante, profesora. Bueno, doctor, fíjese que una de las cosas que yo siempre refiero es que no podemos hablar de, si se quiere, de este tipo de experiencias que realmente son importantes, sino a través de la experiencia, ¿ok? De la propia experiencia laboral, personal, profesional. Porque a veces
conversar sobre los supuestos o sobre las proyecciones, a veces puede uno correr el riesgo de falsear, ¿no? Pero en este caso, yo más bien quisiera desde esta vida que estamos nosotros experimentando en este proceso pandémico, yo quiero abordar más que todo en un contexto académico para que entonces podamos hacer una proyección en este sentido. En el programa de gerontología, doctor, nuestros estudiantes que están en las comunidades, que tratan con adultos y adultas mayores, que están inmersos en esas comunidades, y le voy a hacer muy brevemente esta experiencia. El estudiante que está en las comunidades, nosotros desde el programa de gerontología creamos lo que se llama la tríada formativa, y esa tríada formativa implicó que el estudiante no se desinsertara de la comunidad, sino que todavía estuviera trabajando en las comunidades, reconociendo realmente las necesidades de esos adultos y adultas mayores en este tiempo de pandemia. Y estos estudiantes, representados por la Universidad Francisco de Miranda y el programa de gerontología, a su vez con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, en este plan Universidad en Casa, el estudiante hacía presencia desde el componente académico, pero hacía, como digo yo, amarre o enlace con los servicios de salud, ambulatorios, consejos, en este caso comités de salud, consultorios populares, que están inmersos en el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y hace el amarre o un tercer ministerio, que sería el Ministerio de las Comunas, porque para el estudiante estar allí se hacía acompañar no solamente del personal del ambulatorio, sino también del personal de líderes de calles, consejos comunales, y el acompañamiento a través de los comités de salud y los comités de adulto mayor. Entonces, esta triada formativa significó el reconocimiento de capacidades de adultos mayores, y hoy por hoy damos muestra de ello. Por ejemplo, adultos mayores donde se realizaba valoraciones gerontológicas y la atención centrada en la persona, reconociendo las capacidades, habilidades y destrezas que tenían estos adultos mayores. Nuestros estudiantes desarrollaban programas de intervención allí en su familia, con su comunidad y con el propio adulto mayor, siendo él el que, en este caso, sugería actividades que podían ser de este plan de integración, y esto propició la mejora de su calidad de vida. Entonces, a través de este acercamiento de estos estudiantes, nosotros podemos reconocer que si este ejemplo desde gerontología se puede replicar a otras carreras, a otras universidades, que se pueda gestar realmente ese compromiso propio con todas las medidas de bioseguridad, con todo el acompañamiento de estos organismos y de las personas comprometidas en la calidad de vida de las personas mayores, nosotros podemos asegurar a un encuentro post-pandémico de forma más equilibrada, donde el adulto mayor eche a un lado, igual que su familia y su comunidad, porque este momento de incertidumbre, porque se ha entendido por mucho tiempo que la población adulta mayor es una población vulnerable, pero es vulnerable por los cambios que amerita el propio envejecimiento en esa etapa de la vejez. Entonces yo pienso que la unión de estos tres, de estos tres ministerios, de estas fuerzas, de estos tres ministerios, va a propiciar un mejor, si se quiere, entendimiento de una vida postpandémica en nuestro país. Esto es un proceso que no va para este mes, para el otro mes y tal, no, pero tenemos que aprovechar el tiempo, doctor, y aprovechar los recursos, no solamente económicos, políticos, sino también los recursos humanos con los que contamos. Y los recursos humanos también incluye a las familias de los adultos y las adultas mayores, que también son parte de este proceso de transformación de la calidad de vida de este adulto y de esta adulta mayor. Entonces, desde allí, yo pienso que nosotros podemos dar muestra de hecho. De hecho, fíjese, el jueves 27, a partir de la Red Panamericana de Programas y Carreras de Gerontología en América Latina, que ahorita me honra presidir, hicimos un encuentro de universidades, de 18 universidades que mostraron su experiencia formativa en el área de atención de los adultos mayores con sus propios estudiantes. Y fíjense que somos la única universidad, solamente 2 o 3 más, que trataron de hacer ese acercamiento con las comunidades. Pero somos la única universidad en Latinoamérica, y la experiencia así, cuando tenga el video se lo haré llegar, la experiencia de esta integración que le estoy mostrando. Entonces, asegurando un futuro próximo de un entendimiento y una atención post-pandémica del adulto y la adulta mayor. Y el otro ejemplo fue el evento que tuvimos el viernes 28,
con el simposio del cuidador informal del adulto mayor en Venezuela, donde personas de Colombia, docentes de Colombia de la Universidad del Quindío y docentes de la Universidad de Maimónides, Argentina, mostraron la importancia de atender a los adultos mayores en sus hogares a través de la atención centrada en la persona. Y la de Colombia hablaba sobre la afectación que puede generar el proceso pospandémico para el caso de los adultos mayores que están con situaciones de dependencia. Y yo precisamente les mostraba las bondades que ha significado esta formación del estudiante de gerontología para abordar las necesidades, las capacidades y destrezas que tienen estos propios adultos mayores que aún en situación de dependencia pueden aportar a mejorar su calidad de vida con lo que saben, con lo que tienen y con lo que pueden hacer. Entonces, yo pienso que con esto doy respuesta de alguna manera, pero desde el ámbito académico, a la situación que se pueda proyectar y hasta dónde podemos llegar si nos preparamos desde ya con una imagen formativa, no solamente de estudiantes en el área de ciencia de la salud, sino también de las familias y las comunidades. Un ejemplo vivo, este doctor que les estoy compartiendo. Bueno, de verdad que usted ha ido más allá de lo que tiene que ver con el asunto académico, porque es la academia al servicio de la comunidad cuando interactúa con las organizaciones comunitarias, cuando interactúa con la familia y enlaza a la familia, la comunidad y la academia, o sea, la universidad, con sus conocimientos, con su investigación y evidentemente con la experiencia que entre todos están desarrollando en esa interacción incluso de carácter, repito, intergeneracional, los jóvenes formándose y los adultos aquí también dispuestos a asumir un rol protagónico. Bueno, profesora, de verdad, voy a darle un minuto para que usted se despida, bueno, momentáneamente, porque estamos seguros y es necesario volver a hablar sobre este tema dentro del ámbito del conocimiento sobre la materia. Bueno, no me queda más que agradecer la invitación, doctor Ríos. Usted siempre ha estado, si se quiere, consecuente, interesado con el proceso formativo en el área de gerontología, porque veo realmente su disposición, su entereza, su capacidad humana de integrarse realmente a esta ciencia, del cual yo aplaudo y le agradezco de todo corazón, de verdad que sí. Invitar, por supuesto, a través, con todo el respeto que se merece desde su programa, a que entendamos, de hecho, si se quiere, este marco de referencia que la Organización Mundial de la Salud, doctor, ha presentado el decenio del envejecimiento saludable, 2020-2030. Entonces, así es, del envejecimiento saludable. Entonces, doctor, es la oportunidad para que usted, yo, las personas que nos están escuchando, las personas que nos siguen, que le sigan a usted en su programa de Parlamento Abierto, un extraordinario programa, que podamos apropiarnos del concepto de envejecimiento activo, apropiarnos de esta década del envejecimiento saludable, pero sobre todo reconocer y apropiarnos de nuestras capacidades, habilidades y destrezas que aún cuando la persona mayor tenga una situación de dependencia puede generar cambios en su propia calidad de vida con el acompañamiento de la familia, de la comunidad, de los especialistas y sobre todo de esta triada que le mencionaba en el ejemplo. Agradecida, doctor, por la invitación, a todo su equipo, bendiciones y sobre todo a usted, a su familia, su bella familia que la vi allí, su bella mamá, linda, preciosa, y a toda la gente que está acompañándole en este programa. Muchísimas gracias, profesora. Amén por esas palabras y esas bendiciones igualmente para usted. Y de una vez por todas, debo decirle que vamos a preparar un programa para tratar ese tema, envejecimiento saludable, porque no es del conocimiento de tantas personas. Creo que eso hay que difundirlo en todos los escenarios, porque verdaderamente es justicia social. Y eso está plasmado en nuestra Constitución, pero fundamentalmente arraigado en la revolución, en quienes estamos pendientes de los derechos humanos fundamentalmente en todas las etapas de la vida, para abordar lo necesario e impulsar la suprema felicidad social, como lo visualizó nuestro libertador Simón Bolívar. Muchas gracias, profesora Sandra Quintero. De verdad, un honor y un placer haber compartido Parlamento Abierto en esta edición número 704. Y a ustedes, compatriotas, usuarios y usuarias, muchas gracias por habernos acompañado.
de una vez por todas los invitamos para la próxima emisión de este programa. Por lo pronto, cuídense mucho, cuídense muchísimo, ya saben cómo hacerlo. Si usted se cuida y yo me cuido, todos nos cuidamos para derrotar definitivamente a esta pandemia COVID-19. Mientras tanto, y siempre, que Dios me los bendiga y me los proteja a todos y a todas. Hasta la próxima.